Bueno, buenas tardes, bueno, buenos días, dependiendo de cuándo me escuchéis. Bueno, a ver cómo sale este experimento, ¿vale? Os voy a ir haciendo vídeos aquí en la pizarrita como hacemos en clase para, bueno, pues primero este primer vídeo va a ser de repaso, ¿vale? Estábamos viendo el tema 5, que como sabéis va a ser el primer tema que vamos a trabajar de forma diferente porque vamos a hacer preguntas de desarrollo, ¿vale? Además de las preguntas cortas. Y bueno, pues este tema, que es el primero de los temas, como digo, que se van a desarrollar, que vamos a tener preguntas de desarrollo, pues fundamentalmente de lo que trata va a ser de la crisis del antiguo régimen en España, ¿vale? Ya habíamos estado viendo eh, bueno, esto es la primera vez que lo hago, no sé cómo saldrá. Vale, igual a veces no estoy pendiente tanto de la cámara y el enfoque es un poco cutre, pero bueno. Bueno, pues como digo, pues fundamentalmente tratará de la crisis del antiguo régimen, que ya habíamos visto que era eso del antiguo régimen, fundamentalmente pues se caracterizaba por un sistema político absolutista, por una sociedad estamental y por una economía fundamentalmente agraria. Bueno, pues esto va a empezar a entrar en crisis pues aproximadamente entre 1788 y 1833, ¿vale? Es la referencia cronológica de este tema. Y bueno, pues al final lo que vamos a estar viendo fundamentalmente es una lucha entre el liberalismo, ¿vale? Contra el régimen que habíamos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Que es el absolutismo. ¿Vale? Esto va a ser fundamentalmente, bueno, pues digamos el punto de partida de este tema, ¿vale? Voy a ir borrando, esto es un poquito rollo, ¿vale? Porque mi pizarra es más pequeña que la que tenemos en clase, pero bueno, lo vamos a ir intentando, ¿vale? Vale. A modo de introducción, fundamentalmente en este tema, es un tema, como digo, clave para la historia de España porque va a suponer una ruptura del mundo anterior y el comienzo de una nueva era. ¿Y cuál es el hito fundamentalmente que tenemos que tener como referencia fundamental? Pues la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789, ¿vale? Que va a suponer la apertura de una nueva era, tanto a nivel político, porque va a suponer sentar las bases de ese liberalismo político frente, ay, perdón, político frente al absolutismo que habíamos estado viendo, ¿vale? A nivel de la sociedad, pues va a suponer el comienzo de la sociedad de clases frente a la sociedad estamental que habíamos estado viendo propia del antiguo régimen, y con respecto a la economía, pues la aparición del capitalismo, del sistema capitalista que tenemos en la actualidad, frente al feudalismo, ¿no? Que había estado rigiendo las políticas económicas a lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna en Europa. ¿Vale? Con respecto al liberalismo político, ¿vale? Van a ir apareciendo pues, conceptos nuevos como pues constitución, como separación de poderes, esos tres poderes de los que hablábamos, legislativo, ejecutivo y judicial, sufragio censitario, que esto hace referencia, bueno, pues a las personas que pueden votar, a ese sufragio activo. No será un sufragio universal y por supuesto es masculino, ¿vale? El sufragio universal y femenino no llegará a España hasta 1933, pero bueno, sí que estamos hablando ya de sufragios censitarios indirectos, como ya explicaremos después. Vale, bueno, pues todos estos tipos de, monarquías parlamentarias, este tipo de conceptos políticos que eran imposibles de pensar que pudieran, pues pudiéramos hablar de ellos en un régimen absolutista, ¿vale? Como sabéis, pues a través de la Ilustración y ya más tarde de la Revolución Francesa y de la Revolución de la Independencia en América, pues se van a ir, llevando a la práctica, ¿vale? En España este proceso será lento y pues no será fácil tampoco, ¿no? Por una serie de circunstancias que ya hemos visto, el poder que tiene la Iglesia, el poder que tiene la nobleza, la aristocracia y la ausencia de esa burguesía liberal, ¿vale? Todo eso que ya hemos estado viendo.
me gustaría también, que hemos estado viendo para que tengáis claro, bueno, cuál es el eje cronológico de este tema, ¿vale? Ya lo estuvimos viendo, pero lo repasamos. En este tema, bueno, en este periodo de 1788 y 1833, podemos dividirlo en tres grandes etapas, ¿vale? Y periodos. El primero que haría referencia al reinado de Carlos IV, ¿vale? Desde 1788 a 1808, ¿vale? Y estamos en un momento que se caracteriza esta etapa por un momento de crisis y seguimos con este absolutismo, aunque sí que es cierto que Carlos IV intenta continuar las políticas de Carlos III de despotismo ilustrado, reformas ilustradas, pero se caracterizará fundamentalmente por ese periodo de crisis y de limitaciones de esas reformas, esos intentos de reformas borbónicas de Carlos III. 1808 comienza la Guerra de la Independencia. ¿Vale? Hasta 1814 y aquí, bueno, pues tendremos a José I Bonaparte, ¿vale? Nombrado por el propio Napoleón, bueno, como gobernante del Reino de España y al finalizar en 1814 la Guerra de la Independencia, la vuelta de Fernando VII, ¿vale? De 1814 hasta 1833 y este reinado de 1814 de Fernando VII se puede dividir a su vez en tres grandes periodos que serían de 1814 a 1820, que sería la vuelta del absolutismo, ¿vale? De 1820 al 1823 el llamado trienio liberal y del 1823 a 1833 la década, porque son 10 años, la década ominosa. ¿Vale? Para terminar en 1833, bueno, con la llegada de la regencia con Isabel II y su regencia y por tanto con una apuesta por el liberalismo político. Este sería el eje cronológico de este tema, ¿vale? Y vamos a ir viendo, porque nos quedamos antes de las vacaciones, viendo fundamentalmente, tanto en la clase de por la mañana como por la tarde, estuvimos viendo fundamentalmente el reinado de Carlos IV y la Guerra de la Independencia y algo estuvimos viendo de las Cortes y la Constitución de 1812, que es algo que no he comentado en esta introducción. Durante la Guerra de la Independencia, aprovechando ese vacío de poder durante la Guerra de la Independencia, pues tendremos la oportunidad de que se convoque una corte y que se elabore esa primera Constitución de 1812. Pero vamos a ir viendo cada punto por partes, ¿vale? El primer punto al que haremos referencia será a la crisis del reinado de Carlos IV, ¿vale? Este reinado que, como dijimos, tiene esta duración de 1788 a 1808. Vale, y esta crisis del reinado de Carlos IV tiene dos dimensiones, ¿vale? Una primera dimensión será una crisis, estamos haciendo repaso, ya esto lo hemos estado viendo, pero bueno, me parecía interesante que hiciéramos un repaso a la vuelta de las Navidades. Pues una crisis económica, por un lado. ¿Por qué se produce esta crisis económica? Bueno, pues fundamentalmente, pues como decíamos, porque se van a ir poniendo de relevancia las limitaciones en esas reformas que se habían llevado a cabo y que fundamentalmente estallan a partir del 1780, las últimas 2 décadas del siglo XVIII. Y fundamentalmente pues tiene una mayor relevancia en el campo, ¿no? En la agricultura. Además, como sabemos, porque es el sector preponderante en la economía española durante todo el antiguo régimen. Esta agricultura, y por qué esta crisis, pues por diferentes factores, por una parte una falta de
unas malas cosechas debido bueno, pues la cultivo en tierras poco fértiles. Si os acordáis, ¿no?, lo que estuvimos viendo de las políticas de repoblaciones para cultivar tierras debido al problema de las manos muertas, pues muchas veces estos cultivos se hacen en tierras poco fértiles, que hacen que la producción sea más precaria, y además también por factores meteorológicos que hacen, bueno, como digo, como consecuencia fundamental debido a la crisis de cosechas, que aumente un 350% el precio de los productos del campo, ¿vale? ¿Esto qué va a provocar? Pues un malestar social importante, motines, revueltas, ¿vale? Y además este problema con la agricultura se suma además también con problemas con epidemias importantes como van a ser la fiebre amarilla, que van a provocar por tanto mortandad elevada y migraciones. Y sobre todo lo que quiero que entendáis es que todo esto va a generar, como digo, un malestar social importante que se va a sumar a la otra gran crisis, que va a ser la crisis política del reinado de Carlos IV. Crisis política. ¿Y por qué podemos hablar de crisis política? Pues hay dos cuestiones fundamentales. Por una parte, se va a proceder a una paralización en las reformas que se habían dado, las reformas ilustradas que habían estado llevándose a lo largo del siglo XVIII, debido a que existe un miedo a la Revolución Francesa. Claro, ¿por qué? Porque a partir, además, en 1793 se ejecuta a Luis XVI en la guillotina, ¿vale? Y pues hay una reacción de miedo por parte de las monarquías europeas a esta Revolución Francesa que venía a plantear el fin del antiguo régimen. Esto lleva a Carlos IV pues a una política de censura, una política de cierre de fronteras que se ha venido llamando el cordón sanitario de Florida Blanca. No lo tenéis, este nombre de Florida Blanca no lo tenéis en vuestros apuntes porque no viene, era un secretario de Estado antes de Manuel Godoy, que es el secretario de Estado más importante, y lo que supone el cordón sanitario de Florida Blanca es que se cierren todas las fronteras con Francia para que no lleguen las ideas de la Revolución Francesa. Se hace control de prensa, se vigilan las editoriales, ¿vale? Y esto supone además una parada en estas reformas, estos intentos de reformas económicas y políticas, y por tanto pues un retroceso también que tendrá pues también consecuencias económicas y políticas. Además de esto, también va a haber un cambio en las políticas, en la política internacional, porque si el principal aliado había sido Francia, ¿os acordáis? Con los pactos de familia, ¿vale? Los pactos de familia, pues esto cambia, ¿vale? Y ahora pues se va a romper estos pactos de familia con Francia, y el aliado fundamental de España de 1793 al 96 va a ser Gran Bretaña. Esto se va a sustituir de 1793 al 95, ¿vale? El aliado fundamental va a ser Reino Unido, y dentro del contexto de lo que llamamos la guerra de convención, que no es más ni menos que una alianza de todas las monarquías europeas contra la Revolución Francesa, ¿vale? Esto se va a finalizar, esta guerra de convención finalizará con la paz de Basilea, ¿vale? En 1793.
1795, que además hace que se vuelva a la política de alianzas con Francia, ¿vale? Con esto que teníamos antes, se vuelve a la política de alianza con Francia, ya con Napoleón, ¿vale? Después de firmar el Tratado de San Ildefonso, ¿vale? De 1796. Y aquí, bueno, pues esto ya tenemos a Napoleón en escena y fundamentalmente, ¿qué es lo que pasa? Claro, pues si de nuevo vuelve a tener como aliado a Francia, pues vuelve a tener como enemigo a Reino Unido. Y una de las principales derrotas que va a sufrir en esta etapa, a pesar de que tiene una victoria contra Portugal en esa guerra de las naranjas, pero fundamentalmente lo más destacado es la famosa derrota de la batalla de Trafalgar en 1805, ¿vale? La batalla de Trafalgar, que podéis tanto ver cuando vayáis a los caños, ahí en ese faro de Trafalgar, pues ahí tenéis también una placa que conmemora esa batalla, al mando del capitán Nelson por parte de los ingleses, y luego si vais a Londres, pues también tenéis ahí en la Trafalgar Square, pues esa columna conmemorativa de la victoria inglesa, que supone además la gran derrota naval por parte de España, y bueno, pues supone que todo esto de crisis política se acentúe porque hay un malestar que además tiene, como decíamos, una base económica, de malestar social por la situación de penurias que estaba viviendo la mayoría de la población. Esta crisis política además se ve acentuada por otro factor, que será Manuel Godoy, ¿vale? Que será secretario de Estado de Carlos IV y que es un personaje que no es nada querido, ¿vale? El advenedizo le llamaban, y que va a generar muchísimo malestar también y bueno, pues va también a favorecer que se vaya constituyendo una oposición política, ¿vale? Una oposición política que va a estar comandada, va a estar liderada por el hijo de Carlos IV, por Fernando, que será príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, ¿vale? ¿Y con quién va a contar? Pues Fernando, príncipe de Asturias, futuro Fernando VII. Pues fundamentalmente va a contar con una nobleza y un clero que va a estar, digamos que a disgusto con Manuel Godoy y con Carlos IV, por una parte la nobleza, por el intento de control por parte de Carlos IV y por esas medidas pseudo ilustradas, ¿vale? Y el clero, pues por los intentos también de ciertas desamortizaciones que serán, bueno, pues el intento de retirada de inmuebles, de la toma de inmuebles y de posesiones de la iglesia por parte de la corona, ¿vale? Aunque sea de forma muy suave. Vale, pues esta oposición política, sumada al malestar social y sumado a otro hecho que será la firma del Tratado de Fontainebleau, ¿vale? ¿Qué supone? El Tratado de Fontainebleau pues suponía, como sabéis, el permitir, ¿vale? Que el Tratado de Fontainebleau, que se firma en 1807 y que permitía a las tropas Fontaine, es que estoy viendo que lo he escrito mal, Fontaine, ¿eh? Foy no. Es que entre la cámara Fontainebleau, ¿vale? A ver, lo escribo otra vez. Fontaine. ¿Vale?
Pues de 1807 pues, suponía que es un tratado entre Napoleón y Carlos IV en el que permite, bueno, y Manuel Godoy, en el que permite que las tropas de Napoleón pasen por, atraviesen España para pues ocupar Portugal, ¿vale? Y bueno, pues todo esto genera un malestar popular y también de la corte, que va a llevar a, en marzo, 19 de marzo de 1800, en marzo de 1808, a lo que conocemos como el motín de Aranjuez, ¿vale? A través de este motín, al final, pues se va a presionar para que Manuel Godoy deje el puesto de secretario de Estado y se retire, y el propio Carlos IV abdique en Fernando, que será Fernando VII, ¿vale? En todo esto, ¿quién aparece como personaje árbitro de todo esto? Pues Napoleón, que hace llamar a Fernando VII y a Carlos IV, ¿vale? Los hace llamar a Bayona, y ahí se producen las famosas dobles abdicaciones de Bayona, en el que las abdicaciones de Bayona, ¿vale?, que se producen en 1808, y por la que Napoleón obliga a que abdique Fernando VII en su padre, Carlos IV, y Carlos IV en su hermano, el hermano de Napoleón, José I Bonaparte, que lo pone al frente del reino de España. Y aquí se firman el Estatuto de Bayona y una carta otorgada que, bueno, tiene poca legitimidad, y desde luego que desde el pueblo aquí en España pues no va a reconocerse a José Bonaparte, o Pepe el Botella, que se le conocía también, no se le reconoce como, bueno, su legitimidad, mientras tanto Fernando como Carlos IV van a estar, van a quedar recluidos en Francia, y comenzará esta segunda etapa de la historia, que es la Guerra de la Independencia, que será este segundo punto. La Guerra de la Independencia, antes de empezar a hablar de las etapas, que como sabemos, pues desde 1808 hasta el 1814 su duración, y fundamentalmente a mí me parece, bueno, como una reflexión inicial, es una guerra bastante contradictoria, tiene muchísimas contradicciones. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, por un lado, una realidad de lo que conocemos los afrancesados, ¿no?, lo que será Francia, las tropas de Napoleón con las ideas liberales de la Revolución Francesa, y por otra parte tenemos aquí al pueblo que que digamos que esta guerra sí que va a ser el inicio de esta concepción de España, ¿vale? La primera vez que se concibe esta identidad de España de forma así de clara, ¿no? Pero bueno, que mientras que este pueblo va a hacer frente a esta supuesta invasión, o esta invasión francesa, por otra parte aquí se van a ir desarrollando, pues como hay un vacío de poder, se van a crear unas juntas provinciales y luego una junta central, que irán desarrollando ideas revolucionarias e ideas liberales. De hecho, dará como consecuencia a la convocatoria de Cortes y a la Constitución de 1812, ¿vale? Por tanto, hay una tremenda contradicción en este conflicto, ¿vale? Que es el que, bueno, vamos a ir viendo en estos dos puntos. Ahora mismo en este segundo punto vamos a centrarnos un poco en el desarrollo bélico, ¿vale?, del conflicto, y en este desarrollo podemos ver tres etapas, ¿no? Una primera etapa en la que hablamos de lo que es la propia ocupación y el levantamiento, ¿vale?, al ser conscientes de
de esta ocupación, ¿vale? Pues se producirá en el mismo 1808. Hay una segunda etapa de predominio francés, que estamos hablando del 1808 al 1812, ¿vale? Que es cuando se produce el cambio en la realidad bélica con la ofensiva hispana inglesa de 1812 al 1814. Fundamentalmente, además, se produce este cambio y este giro, este viraje por la derrota que sufrirá el ejército napoleónico en Rusia, ¿vale? Porque, como sabéis, pues se está batallando una guerra a nivel europeo, ¿no? Que será una guerra tanto de cuestiones de intereses imperialistas políticos y geopolíticos, pero también de ideas, ¿no? De ese, como decíamos, esas ideas liberales y ese mundo antiguo, del antiguo régimen, del absolutismo, de la monarquía, de la sociedad estamental y del frente a este nuevo mundo liberal y capitalista también. Bueno, pues en la primera de esta primera fase de la ocupación, bueno, pues fundamentalmente, ¿qué es lo que tenéis que conocer? Bueno, pues que después de este tratado de Fontainebleau, bueno, pues al llegar las tropas a atravesar las tropas francesas España, bueno, pues se descubren esas intenciones de realmente ocupar. También hay una situación extraña, que es que realmente José Bonaparte, o sea, el gobernante del reino de España es francés y es el hermano de Napoleón. Pero bueno, pues se produce esa ocupación y hay una reacción, hay una respuesta popular ante esta ocupación y fundamentalmente, bueno, pues la más conocida se vivirá en Madrid, ¿no? El 2 de mayo de 1808 y que dará lugar, además, a una fuerte represión por parte del ejército francés a manos del general Murat, ¿vale? Y de este levantamiento, bueno, pues tenéis que conocer a dos personajes que serán Daoiz y Velarde, ¿vale? Como personajes destacados. Y bueno, pues además de esta enorme represión de miles de cientos de muertos y de fusilados, sobre todo en esa noche del 2 al 3 de mayo, ¿vale? Que retratará Goya en ese cuadro famoso de los fusilamientos del 2 de mayo, ¿vale? Mientras está sucediendo todo esto, a nivel político, en esta primera fase, es cuando digo que se produce este interesante vacío de poder, porque había un José Bonaparte que la gente no reconocía, que los reyes estaban, bueno, tanto Carlos como Fernando VII están en Bayona, y entonces pues se organizan unas juntas provinciales en las que digamos que se considera que recae la soberanía. Cuando hablo de soberanía hablo del poder, o sea que el poder recaerá en estas juntas provinciales que más tarde se organizarán, se juntarán entre las provincias y aparecerá esta Junta Central Suprema, ¿vale? Y esta Junta Central Suprema será la que diga vamos a convocar estas cortes, que si recordáis que eran esas cortes, pues las cortes eran aquel espacio de institución donde estaban representados la nobleza, el clero y el tercer estado, el pueblo llano, y que poco a poco, a lo largo de la creación del Estado moderno de los Reyes Católicos, pues se habían ido quitándole poder, y ya no digamos con el absolutismo, ¿vale? Por tanto, por una parte esto, y de esta primera etapa, simplemente que os suene, estamos todavía en la primera etapa, pues dos hechos bélicos: el sitio de Zaragoza, por una parte, y la batalla de Bailén, ¿vale? Zaragoza con el general Palafox y batalla de Bailén con el general
Hoy siempre me digo general Granados y el general Castaño, perdón, ¿vale? Y bueno, como característica, pues que la batalla de Bailén será la primera derrota del ejército napoleónico, ¿vale? En campo abierto, ¿vale? Esto con respecto a la primera de estas etapas. La segunda etapa, bueno, pues la segunda etapa ya directamente, pues este momento de predominio que habíamos dicho, de predominio francés, pues ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Pues que después de esas dos derrotas, fundamentalmente después de la batalla de Bailén, Napoleón reacciona y envía a más de 250.000 hombres, que es la que se conocerá como lo que se conoce como la Grande Armée, ¿vale? Y ya directamente se ocupa toda la totalidad de la península, exceptuando las zonas periféricas, ¿vale? O las zonas más montañosas, ¿vale? Fundamentalmente en el norte. Al finalmente, como sabemos, llegará el momento en el que estará ocupada toda la península, menos Lisboa y Cádiz. Y nos quedamos con Cádiz, que es lo que nos interesa, ¿vale? Para también conocer el desarrollo político de las Cortes y la Constitución. En este momento, ¿vale? Claro, imaginaos, porque realmente el poder oficial lo tiene José Bonaparte y por tanto, digamos que no hay un ejército nacional oficial que haga frente a esta ocupación por la situación de vacío de poder que tenemos. Entonces, fundamentalmente el enfrentamiento con Napoleón se lleva a cabo a través de lo que conocemos como guerra de guerrillas, ¿vale? Con personajes, bueno, conocidos como Spoz y Mina o el cura Merino, ¿vale? O Juan Martín, tenéis ahí unos cuantos, ¿vale? Líderes de la guerra de guerrillas. Con esto llegamos a la última etapa, que es, bueno, cuando se vuelve a esa ofensiva hispano-inglesa, fundamentalmente 1812, que será el año crucial, ¿vale? En el que, bueno, pues que hay un cambio de paradigma al mando del general Wellington, ¿vale? Pues se llevan una serie de derrotas en Vitoria, en Arapiles, en San Marcial, ¿vale? Y bueno, fundamentalmente, como digo, la derrota viene de Napoleón en España, viene sobre todo por la derrota en Rusia de la Grande Armée. Y hay una retirada, ¿vale? Y hay vive Napoleón un momento de absoluto debilitamiento político. Y ante esto firma digamos, le devuelve la corona a Fernando VII por el Tratado de Valensay, ¿vale? En diciembre del 1813 y se retira. Y por tanto ya se dará el fin de la Guerra de la Independencia, ¿vale? Pues con esto terminaríamos estos dos primeros puntos, ¿vale? Que es fundamentalmente lo que me he estado haciendo es un repaso, porque esto ya lo hemos estado viendo, ¿vale? Y nos quedaría el punto de las Cortes y de la Constitución, que lo habíamos estado trabajando con un juego, bueno, de roles con la clase por la mañana. Intentaremos hacer algo parecido a través de los vídeos y sí que también os animo, sobre todo a los de por la mañana, porque por la tarde ya los puse. Si queréis repasar esta parte, hay los vídeos que os he dejado en la Moodle, ¿vale? Tenéis unos vídeos colgados de unos dibujitos que se hicieron para el aniversario de 1812 de la Pepa,
que se llama, creo que las Cortes de Cádiz o algo así, más lo tenéis en la Moodle, ¿vale? Lo podéis visitar para, sobre todo, apoyar este repaso que he hecho aquí a través de la pizarra de forma un poco cutre, pero no me quedaba otra. Vale, pues mañana, ¿vale? Mañana martes daremos el punto tercero, que serán las Cortes y la Constitución, ¿vale? De 1812. Intentaremos hacerlo con un poquito de juego interactivo, a ver si podemos, a ver si nos sale, ¿vale? Venga, muchas gracias y mira, 35 minutos, os queda más tiempo para repasar y lo hago más rápido que en clase. Bueno, pues espero que haya servido para algo y nos vemos prontito. Un saludo.